El tema 3 es ciencia y pensamiento científico en los medios. Ciencia y pensamiento. Hijo, está bien chafa este. Es de los nuevos. ¿Se quedaron con nosotros? Sí, Se quedaron con nosotros. se aburrieron, entonces ya. Pensamiento científico. En los medios. Entendemos medios como los medios masivos de comunicación, o MMC. Los medios masivos de comunicación tradicionales, les llaman por ahí algunos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los medios masivos de comunicación? Radio, televisión, internet. A ver, hagamos un repaso histórico rápidamente. ¿Cuál sería el medio masivo de comunicación más antiguo? ¿El periódico? La prensa, diríamos. De hecho, así le llamaban antiguamente, la prensa. Conocidos popularmente como periódicos. Ayer fue el tema en física, los fenómenos periódicos. ¿Qué es un fenómeno periódico en física? Ustedes ya la llevaron, no se vale echarse para atrás. ¿No se acuerdan? Y fue Juan Miguel Balones. No me hagan eso. Son los fenómenos que se repiten. Los fenómenos, las vibraciones, hasta hice un TikTok con un pedazo de la casa ayer, y ya tienen bastantes vistas. El movimiento circular es un fenómeno periódico. Los fenómenos ondulatorios, las ondas, son fenómenos periódicos. Eso en física. ¿Qué son los periódicos en estos términos? Como medios masivos de comunicación. ¿Revistas científicas? Términos más generales. Los periódicos son esos que antiguamente se hacían en papel, grandote, ahora ya hasta le ponen el tamaño en papel, tacaños. Es que ya subió el precio. Los periódicos más antiguos son, creo que del siglo XVIII más o menos, que todavía por ahí anden corriendo. ¿Cuál es el periódico inglés más antiguo? Que es de los más antiguos, donde tienen los periódicos más antiguos. Busquen a ver si tienen conexión a internet rápidamente y googleen cuál es el periódico más antiguo. Oldest paper, pónganle. Sí, en inglés se llaman papers. O en español, periódicos más antiguos. ¿No salen o no tienes conexión? No tengo conexión, pero. No quiso. Daily Quran, dice. ¿Cuál? Daily Quran en 1702. Siglo XVIII. 1702. El Daily. Pero me equivoqué aquí. También está London Gazette, pero ese es más antiguo todavía. Pero no sé si. ¿Daily qué me dijiste? Daily Quran con doble R. C-O-U. ¿Así? En el decir. ¿Cuál otro dices? Aquí viene de Wikipedia London Gazette. La Gaceta de Londres. Ajá. ¿Viene el año? Por primera vez en 1665. 1665. Siglo XVII. Yo encontré uno de Alemania que se llama Strasbourger Relation en 1605. 1605, ¿cómo se llama? Strasbourger Relation. De Estrasburgo. Es decir, vamos a ponerle el diario de Estrasburgo en español. ¿Cuál es la segunda palabra? Strasburger Relation. Vamos a ponerle el diario de Estrasburgo. El diario de Estrasburgo sería en español. 1605. Entonces, vender del siglo XVII, XVIII más o menos,
De hecho, en el siglo XVIII hubo un periódico que fue uno de los motores para que alimentó, vamos a decir, o contribuyó a la revolución, a la llamada Revolución Americana, a la guerra de independencia de las 13 colonias británicas que formaron luego los Estados Unidos de América. Fue una publicación que hacía un cuate que hoy en día diríamos que habría sido científico. Benjamin Franklin. Él no le llamaba gaceta, le llamaba almanaque. Se llamaba el almanaque. Franklin publicaba en Filadelfia el almanaque. A ver si lo pueden googlear rápidamente. Sería en español el almanaque. Que por cierto viene del árabe, almanaque. Este lo publicaba en Filadelfia en el siglo XVIII y era muy seguido. Franklin entonces, decíamos que había sido científico. Y algo de lo que publicaba él en el almanaque, además de algunas opiniones políticas, publicaba, por ejemplo, información meteorológica. Le hacía el meteorólogo Franklin. Entonces, había sido un medio de comunicación en la ciudad de Filadelfia para la gente, donde él daba información científica útil para la gente. 1732. Entonces, podemos encontrar ya en el siglo XVIII un medio masivo de comunicación científico, pero para la gente común y corriente, no para los científicos. Un poco antes, en el siglo XVII, sí, en la Royal Society, de la cual formaba parte Newton, él envió una carta describiendo algunos de los experimentos que estaba haciendo en el momento para compartirlos con los miembros de la Royal Society, y fue la primera ocasión en que se emitió o se publicó una carta que sería lo que después daría lugar a lo que ahora llamamos artículos científicos. Y yo daría lugar a la publicación ya de lo que serían periódicos científicos que no caben directamente en lo que son los medios masivos de comunicación, porque los medios masivos de comunicación se refieren específicamente a los medios para el público general. En los medios masivos de comunicación para el público general, pues se hace pública, se le hace de información a la gente, información general o sobre los temas quizá más relevantes o más impactantes a veces para la gente, la población en general de una sociedad, de una ciudad, a veces. Cuando sería difícil enviarlo a alguna otra ciudad, serían básicamente publicaciones para poblaciones de ciudades, y quizá con mayor capacidad de enviarlos a otros lugares para otras ciudades, ya sería para algunas provincias, quizá para algunos pequeños países. Lo que daría después lugar a los periódicos que tendrían distribución ya en naciones completas o periódicos nacionales. En México, esto se empieza a desarrollar, de hecho, en la Nueva España, en el siglo XVIII también, antes de que iniciara el conflicto de la guerra que terminó en la independencia en 1821, la independencia de la Nueva España para fundar México. Sí había algunos
periódicos que circulaban primero a nivel local y después ya un poco entre provincias, que a lo largo del siglo XIX fueron también, algunos se conservaban, se fundaron otros, se circulaban a nivel local principalmente. Para finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empiezan a circular más allá de una ciudad o provincia, empiezan a tener un alcance un poco más hacia lo que sean periódicos nacionales. ¿Sí? De los más antiguos, que hace 100 años, un poco más de 100 años, durante el periodo de la Revolución Mexicana, de 1910, circulaban, estaban el Excelsior, el Heraldo, al menos esos dos, y otros fundados por algunos de los primeros revolucionarios mexicanos, como los hermanos Flores Magón. Fundaron también periódicos de interés no científico sino político, donde informaban sobre incluso ideas políticas, promovían ideas políticas, tenían una función, los periódicos tenían una información informativa, una función informativa, eran informativos. Ya fuera sobre temas generales, o especializados. Por ejemplo, empiezan a haber ya secciones de política, sobre todo en lugares donde se están llevando a cabo eventos sociales políticos importantes. Se usan como medios para difundir ideas. También para burlarse del gobierno. Sí, de hecho, se convierte en un elemento de crítica social a la sociedad o a partes de la sociedad. No solamente a los gobernantes, sino también a personas conocidas o influyentes en las sociedades. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, en periódicos en diferentes ciudades y países, se critica, por ejemplo, no solamente a los gobernantes, sino allá a los primeros grandes empresarios de finales del siglo XIX. En el siglo XIX es cuando detona la implementación de sistemas económicos centrados en el capital, en la acumulación de capital, en lo que ahora llamamos capitalismo. Y empiezan a circular también periódicos que envían información tanto, por ejemplo, para los de interés para la gente, para los capitalistas, para los empresarios, pero también surgen a la par periódicos que difunden información para los trabajadores. Entonces, pasan dos cosas. Por un lado son informativos, por otro lado también algunos se vuelven ideológicos. Y más que ser periódicos donde se haga prensa informativa, algunos se convierten en medios para la propaganda. Distingamos al periodismo de la propaganda. El periodismo básicamente es informativo. La propaganda es ideológica. Busca la difusión de ideas para influir en la gente. A veces sucede que algunos periódicos caen en esto a través de lo que se llama en el periodismo, se desprendería de aquí, lo que son las corrientes editoriales. Que de hecho son ideológicas. Entonces debemos distinguir como mensajes, tres tipos de mensajes en los medios masivos de comunicación. Algunos son netamente informativos y suelen ser bastante objetivos. Otros son francamente propagandísticos.
difunden y promueven ideologías. Y otros se manejan en medio, publican información multigeneral de manera bastante neutra, ¿sí?, sin tendencias ideológicas, pero tienen sus secciones, sus segmentos, donde sí lo que publican son, le llaman editoriales o línea editorial, surge el concepto de línea editorial. Que es realmente una ideología, o la ideología de quien maneja el medio de comunicación, de quien toma las decisiones de qué se publica y qué no se publica. Eso en términos de los medios masivos de comunicación generales. Por otro lado tenemos los periódicos científicos, más conocidos actualmente como journals, jornadas, jornales, etc. Curiosamente es un término que viene de aquí. Si revisan nombres de periódicos, por ejemplo en portugués se usa mucho la palabra Jornal do Brasil, Jornal de São Paulo, ¿sí? Son periódicos. Solo que esto implica algo en términos del periodismo general. Un jornal se define como un diario, que es otro nombre que reciben los periódicos generales, ya sean informativos o con líneas editoriales específicas, los que salen todos los días, por eso se llaman diarios. Como se repite día a día, son periódicos, incluso se puede decir son fenómenos periódicos, porque se repite su emisión. ¿Cómo sé que lo que estoy diciendo, o cómo saben que lo que estoy diciendo no son mentiras? Si yo se supone que estudié biología y no periodismo, o como uno de mis hermanos que es licenciado en comunicación social. Bueno, aprendí mucho de él, pero fue mi segundo trabajo profesional. Esto es una pieza de museo, casi. Es el número 3 del 1984 de la revista Naturaleza. Por ahí lo encontré entre mis cosas. Donde viene aquí, esta revista era publicada, dice aquí, volumen 15, número 3, junio de 1984. Naturaleza, Consejo Directivo, Fernando del Río. No, yo ese nombre. Es profesor de CB. El doctor Fernando del Río. Luis Estrada, ya fallecido, físico también, como el doctor del Río. Jorge Flores y Salvador Malo eran los miembros del consejo directivo de esta revista. Comité editorial. Y, bueno, esta revista se llama Naturaleza. Y el comité editorial viene por temas. Astronomía, salud. No sé si viene aquí salud. Astronomía y astrofísica, bioquímica, ciencias de la computación, ciencias de la tierra, física y neurociencia. Y vienen aquí quiénes son los miembros del comité editorial en esas áreas. Luis Felipe Rodríguez, también viene aquí. Biología, había un miembro del comité editorial en el área de biología, José Sarucán. Bioquímica, Manuel Robert. Ciencias biomédicas, Antonio Velázquez. Ciencias de la computación, Alejandro Velasco. Ciencias de la tierra, Servando de la Cruz. Energética, Manuel Guerrero. Física, Jorge Rickards. Matemáticas, Juan José Ribó. Fue mi maestro de matemáticas 2. Tuve muy buenos maestros. Neurociencias, Ricardo Tapia. A Ricardo Tapia lo conocí ya cuando me incorporé a la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Director de la revista, Luis Estrada. Secretaria de redacción, Alicia García Berjúa. Redactores, Carlos López Beltrán y Nemesio Chávez. 1984. Carlos López Beltrán es primera generación de biología de la UAM Iztapalapa. Y Nemesio también.
Diseñador Efraín Herrera, fotógrafo Agustín Estrada, administradora María Magdalena Estrada. Colaboradores: Raúl Alba, Estrella Burgos, Alicia Castillo. Están en alfabético, no por orden de antigüedad ni de experiencia, simplemente pues, es lo mismo que me pasaba cuando había que entregar la tarea en la escuela. En cambio, Zumpango siempre se reía. Ese se llamaba uno de mis compañeros. Su apellido era Zumpango. Siempre hay que entregar la tarea. Es que no la hice. Me la prestas, me decía él. Te aprovechas porque vas al final de la lista. Ok. Sí, al final, Guadalupe Zamarrón. Zamarrón con Z. Rector, doctor Octavio Rivero Serrano. Secretario general, secretario de... Naturaleza aparece bimestralmente. Esto era una mentira. Aparecía cuando se podía. Teníamos problemas de presupuesto. 1984, la crisis de aquellos años que luego dio lugar al SNI. El SNI es producto de la crisis del 82. Bien. ¿Qué es lo que hacía yo? Síntesis química por computadora. Es el primer artículo. Noticias. Tenía una sección de noticias. Era donde trabajaba yo. Era reportero de la revista. Noticias, síntesis química por computadora. En los últimos tiempos se han ampliado las aplicaciones de la computadora a la química. Uno de los más interesantes es en el diseño de rutas de síntesis de compuestos orgánicos. Este no me acuerdo quién lo escribió, si lo escribí yo o no, pero el que sí me acuerdo que escribí yo fue este. Limpieza de mantos acuíferos. Esta nota la pude escribir porque me metí a un congreso. Es lo que hacía yo, me metía a los congresos y yo, ¿qué están diciendo? Está interesante. Entonces estaban mis notas. El movimiento de los contaminantes hacia los mantos acuíferos es sumamente difícil de determinar y predecir. La arena y la grava son los medios en los que es más fácil predecir el movimiento de los contaminantes. Sin embargo, aún en ellos hay gotas, entre comillas, de estos que se distribuyen de manera impredecible. O sea, no son exactamente gotas, parecen gotas. Este es el caso de sustancias que se hunden o flotan, según sean más o menos pesadas que el agua. El término científico correcto es densidad. Pero este es un artículo para el público general. No es un artículo científico. El público blanco de esta revista era gente con un nivel educativo de secundaria para arriba. Esa es la otra. ¿A quién se lo voy a...? ¿Quién lo va a leer? ¿Quién lo va a escuchar? ¿Quién se va a enterar? Esto lo estaremos abordando en el siguiente tema, ya a detalle. Entonces sí, mi segundo trabajo profesional fue como reportero científico en la revista Naturaleza. Y aquí, era una página en latín, noticioso. Nuevo detector para astronomía, este no lo escribí yo. Eso sí, yo me acuerdo que este no lo escribí. Acá había otro. Alrededor de Vega, este sí lo escribí yo. A principios de 1984, el equipo científico del satélite astronómico infrarrojo, IRAS, informó sobre el descubrimiento de una capa de material rocoso alrededor de la estrella Vega. LIRA, ver naturaleza, volumen 15, bla, 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 a una distancia de 85 unidades astronómicas de la estrella y a una temperatura, según el espectro infrarrojo, de 85 grados Kelvin menos 188 grados centígrados. O sea, se calculó que el material que constituye este caparazón puede ser de aproximadamente, aquí sí lo tuve que poner en número científico, masas terrestres, y cada partícula podrá tener alrededor de 0.12 centímetros de diámetro. O sea, una nube de polvo. Que se especulaba que podría dar lugar a la formación de planetas. En 1984 todavía no se detectaba ningún exoplaneta. Sí, forma parte de la historia. Esta otra noticia. Tratamiento de aguas residuales, esta no escribí yo. Fósiles de plástico, también lo escribí yo. Me equivoqué en la preposición. Tendría que haber sido en. Porque
es noticia porque describe una nueva técnica para recuperar evidencias fósiles a partir de embeber el cascajo de la excavación de sacar fósiles, la embebían en polímeros que luego se hacían duros y entonces de ahí se podían obtener huellas de fósiles más pequeños. Esa es la importancia de esto. Esto es importante, es la nota, hay que hacer la nota. Y tendría que haber sido fósiles en plástico. Se obtenían en plástico, no eran fósiles de plástico. Fósiles de plástico sería, no sé, el fósil de una chancla, por decir algo, ¿no? Sería un fósil de plástico. Conjetura de Morder, bla, 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 bla. Entonces, esto sería entonces y estos ya son artículos ya más extensos, de divulgación científica o divulgación de la ciencia. Trato de ser yo muy preciso en el uso del lenguaje. Por eso les digo, ahí reconozco después de años, es más, me di cuenta semanas después de que se dio la revista, dije, ay, Raúl, ¿cómo es pendejo? La jodiste de feo. Pero ya ni modo, ya quedó, ahí está, para la historia, para que no lo olvides. ¿Sí? Uno tiene que manejar bien el lenguaje para que el mensaje se entienda adecuadamente. Ese es el buen periodismo. No importa si es general o si es sobre ciencia. El periodismo tiene que usar bien el lenguaje, bien las herramientas y las reglas formales del lenguaje. No es como el lenguaje coloquial, donde los nuevos lingüistas, actualmente hay dos corrientes en la lingüística. La más antigua, que es la lingüística normativa, es de la que nos ponían tache cuando escribíamos con faltas de ortografía. Esa es la lingüística normativa, es la que se enseña en la escuela, pero nadie habla como se enseña en la escuela. No. Eso es una corriente más reciente de la lingüística, ya con una forma más científica, por cierto. Se pasa de una lingüística normativa a una lingüística científica, que es la lingüística como herramienta de estudio de la lengua. Ya no es como la dictadura del lenguaje, o sea, son las reglas que tienes que seguir en el lenguaje, quieras o no. Lenguaje hablado, lenguaje escrito. A el estudio de las lenguas, que es la lingüística científica. ¿Cómo es el lenguaje? Ese es el objeto de estudio de los lingüistas actuales, modernos, y que describen y definen que las reglas de la lengua son recomendaciones, no son obligatorias, salvo que necesitemos que el lenguaje sea claro y no dé lugar a interpretaciones que modifiquen incluso sustancialmente, de modo que incluso hasta transformen de manera hasta inadecuada el mensaje, que no se entienda. Aquí mi error de redacción no fue un error ortográfico, fue un error en la redacción, fue el uso de la preposición de en lugar de la preposición en. Sin embargo, se entiende cuando se lee el artículo. De entrada, el encabezado de la nota que dice fósiles de plástico, ¿qué es eso? Leo la nota, ya entendí. Qué baboso el redactor. Sí, fui yo. No, la metí hasta acá, hasta la ingle, la chancla, el rato de la chancla. Bien, entonces, en términos de la comunicación escrita, y más cuando se trata de ciencia, sí debemos seguir las reglas de la lingüística normativa científica para la ciencia. ¿Por qué? Porque esto se desprende de la lingüística científica. Dos palabras, una palabra puede tener significados diferentes.
no solamente entre poblaciones distintas. Por ejemplo, una palabra que se usa en México para un fin, con un significado, en Venezuela puede significar otra cosa completamente diferente. Y esa fue una anécdota de una prima mía. No fue una palabra, fue una frase. Bueno, sí, era una palabra, era la palabra tiradero. Mi prima estaba estudiando aquí la maestría, ella es de Aguascalientes, entonces estaba acá en una casa de huéspedes. Y le avisó la dueña de la casa: oye, fíjate que va a llegar otra chica a compartir contigo la habitación, porque también viene a estudiar. Era una chica que venía de Venezuela. Entonces, como le dio el aviso ya muy tarde a mi prima, la dueña de la casa de huéspedes, así que le ganó la nueva habitante, la nueva compañera de la habitación. Llegó antes de lo que mi prima esperaba y le dijo: espérate, no entres a la recámara porque tengo un tiradero. Y entonces, mi prima se dio cuenta. ¿Qué pensaste? Es que tiradero en Venezuela significa otra cosa. Ya se imaginan que tenía ahí al novio, no mi prima ni novio tenía en ese momento. Ya después sucedió otra cosa. Pero no, tenía la recámara, no había recogido, estaba hecho un relajo. Entonces, es una lingüística científica. Las palabras pueden tener significados diferentes, tanto en comunidades humanas distintas que hablan la misma lengua, como en disciplinas distintas. Por ejemplo, ¿qué significa resonancia en física? La sincronía de la fase de dos fenómenos ondulatorios periódicos, pero como ondas. Cuando dos ondas entran en fase, sus amplitudes se suman y se da la resonancia, se amplifica la energía de la onda, se forma una nueva onda cuya energía es igual a la suma de las ondas que entran en fase. Eso es lo que significa resonancia en física. ¿Qué significa resonancia en química y en química orgánica en particular? ¿Qué tiene que ver con el benceno? Con los enlaces pi o dobles enlaces de moléculas como el benceno. Cuando tenemos enlaces dobles conjugados, los electrones de esos enlaces se distribuyen a lo largo de todos los orbitales. Curiosamente, fíjense, sucede lo opuesto a lo que sucede en la definición, en el significado de resonancia en física. Resonancia en física es una suma que provoca un aumento de la energía en la onda. En cambio, en química orgánica, cuando dos enlaces pi entran en resonancia, la energía disminuye, porque se distribuyen esos electrones en un orbital más grande, en un espacio orbital más amplio, y eso hace más estable el enlace, porque disminuye la energía. Es más difícil que se rompa cuando entra en resonancia electrones en moléculas, principalmente moléculas que también se llega a dar en moléculas inorgánicas. La resonancia es más raro el fenómeno, no es tan frecuente, pero es un ejemplo en el cual en ciencia una misma palabra puede tener dos significados diferentes. Ahora, sin embargo, hay algo que sucede en los medios masivos de comunicación respecto a los científicos. Número uno, directamente, los medios masivos de comunicación usan la ciencia como herramienta para su ejercicio profesional, para sus fines. Publican utilizando algunas herramientas de la ciencia, por ejemplo, del método científico. Yo he escuchado a periodistas, a comentaristas de medios masivos de comunicación, tanto en México como en otros países, hablar o mencionar, discutir sobre alguna noticia
si los redactores o periodistas, autores de la noticia, de la nota, verificaron su fuente, confirmaron la información. ¿Eso a qué corresponde? Al método científico, la verificación de la información. De hecho, para eso publicamos. Bueno, originalmente así era, ahora es para juntar puntos. Para la beca de Leslie, yo por eso no estoy en Leslie. Bien, bueno, entonces, habría un componente científico en la prensa, en los medios masivos de comunicación. Nada más para completar esto de aquí. La prensa es la más antigua, ya lo vimos, pero surgen otros medios, otras tecnologías que permiten enviar mensajes y recibir mensajes, es decir, para la comunicación humana. En el siglo XIX, a partir de experimentos de Faraday, Maxwell desarrolla la teoría electromagnética. E incluso antes de que existiera la teoría electromagnética, ya se podía usar el principio de Faraday para enviar mensajes a través de alambritos de cobre. Se inventó el telégrafo. Samuel Morse, dicen que le inventó el telégrafo, otros dicen que se lo voló a alguien más, no lo sé, no me consta, no estaba yo ahí. Pero en el siglo XIX ya existía el telégrafo, entonces el telégrafo empieza a usarse para la prensa. Reporteros en unas ciudades, periodistas en unas ciudades, se enteraban de noticias, las enviaban por telégrafo a otras ciudades para que se publicara en prensa, en periódicos en otras ciudades. Y entonces se hace más rápida la compartición de información periodística, diríamos. Pero sigue saliendo al público a través de prensa. Entonces, el telégrafo no podemos considerarlo como un medio masivo de comunicación. Es para la comunicación entre periodistas, entre periódicos, pero no hacia el público. Sí, a la gente le llegaba el telégrafo: tío ha fallecido. Da mucha pena. No sé, se usaba por el tipo de tecnología del telégrafo, tenía que ser así los mensajes. Y ahí dicen que habla como, hay gente que habla como si estuviera enviando telegrama. Entonces el telégrafo no funciona para eso. Es hasta después, cuando la teoría electromagnética de Maxwell permite a Marconi pasar de la telegrafía alámbrica a la telegrafía inalámbrica. Bueno, ya se envían, ya no se requieren alambres, se envían a través de la atmósfera ondas de radio, tal vez entre periódicos entre ciudades, pero en la década del 20 del siglo pasado, hace 100 años, empiezan a surgir las primeras emisoras de radio para el público en general. Se empiezan a vender los primeros aparatos radioreceptores para que la gente los tenga en su casa. Poco tiempo después, bueno, como 10 años después, se logra reducir el tamaño de los aparatos y finalmente creo que es un ingeniero norteamericano, logra hacer radios tan pequeños que caben en el tablero de un automóvil ya de la década de los 30. Y nace la empresa Motorola. Motor de automóvil. Motorola, porque ya antes existía la Rocola. La Rocola la inventó, dicen que mi tío Tomás Álvarez. Eran maquinitas de moneda de níquel. Inicialmente era para pasar películas de las que filmaba Edison, cuando Tomás Álvarez. Las pasaban así, con un visor y le daban vuelta. Pero para que diera vuelta le metían un níquel. Y de ahí nació el Nickelodeon. Ya después, hace poco, pasaban caricaturas. Es otra cosa. El nombre de la empresa lo tomaban de las máquinas de películas de a moneda. Bueno, entonces, en la década de los 20 es cuando surge, ahora sí, la radio pública o la radio para el público, la radio como medio de comunicación masiva. Década de hace 100 años, apenas hace 100 años, y poco después la televisión es inventada en la década de los 20, la televisión
se hacen las primeras prácticas en la década de los 30, se atraviesa la Segunda Guerra Mundial y finalmente después de la Segunda Guerra Mundial se establecen las primeras empresas televisoras a nivel, en el mundo, en diferentes países, inicialmente otra vez a nivel local. ¿Sí? Porque para poder enviar ondas de radio se requerían antenotas a diferentes lugares, o se usaba la que se llamaba onda corta, así le llamaban, era para distancia larga, la onda corta o sea para distancia larga. A ver si la próxima clase les puedo traer uno de mis radios de onda corta que tengo ahí guardados como piezas de museo, como el artículo, a ver si vamos a sacar. Sí, yo soy pieza de museo también, creo. Bueno, entonces, la radio y la televisión, la radio en la década de 1920 es cuando ya es un medio masivo de comunicación, y la televisión es hasta la década de 1940, 1950, porque no se confunda con la primera mitad, que ahora es todavía la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea como medio masivo de comunicación. Y sigue las mismas reglas de aquí, Algunas radiodifusoras y televisoras envían información bastante plana, otras son ideológicas y otras fingen demencia. Algunas son claramente ideológicas. Pero para que estos sean realmente informativos tienen que usar el método científico, deben cotejar, deben verificar la información. De hecho, cuando se han llegado a encontrar históricamente en diferentes lugares medios de comunicación que han publicado sin verificar y se muestra que es falsa, ha dado lugar a escándalos y a problemas graves para los difusores de los medios. Periodistas han terminado sus carreras ahí y medios han terminado en la ruina. Otros les vale nada, porque su intención es esta, es ideológica. Hay otro espacio, otro capítulo que debemos abordar, que es ahora cómo abordan los medios la ciencia. No estos vamos a abordar la próxima sesión, sino cómo abordan los medios generales la información científica. Entonces tenemos que preguntarnos cómo abordan la ciencia los medios masivos de comunicación. Dos, verifican con ciencia, por ejemplo, si algo es cierto, ya no se usan los métodos de la ciencia, se verifican sus fuentes, sino cuando un tema tiene algún tipo de relación con algo científico o tecnológico, y es uno de los ejemplos que tengo, están para que consulten. Salió una nota el 26 de enero de 2021 en Forbes México. Lo vi no compro el periódico, ese no, en www.forbes.com.mx, que Forbes formalmente es un medio que cubre principalmente noticias de negocios, financieras, económicas. La ciencia no es su campo, y aquí se nota. Dice el encabezado de la nota: crean escáner que detecta COVID-19 en personas y superficies. Se fabricará en México. Por eso es lo importante. El 26 de enero de 2021. Andábamos en medio de la pandemia. Verifíquenla, léanla y vean qué es lo que dice. Me recuerda un caso que revísenlo por favor. Aquí busquen, ya es antiguo porque es de hace, no tanto, porque hace poco vi que todavía siguen por ahí en algunos lugares en el Estado de México.
Pero hace cosa de como 15 años más o menos, fue durante el gobierno principalmente durante el gobierno de Felipe Calderón, y sucedió a nivel de gobierno federal y gobierno de los estados, incluida la Ciudad de México. Se empezaron a usar lo que le llamaban entonces detectores moleculares. El más famoso y conocido de ellos, no era el único desafortunadamente, fue uno que se llamaba el GT200. Googleen, investiguen, a ver qué encuentran de eso. Se parece este fenómeno al de la nota que salió en Forbes el 26 de enero del año antepasado. Crean escáner que detecta COVID-19 en personas y superficies. Ese detector molecular, de hecho decían que era un detector de moléculas. Pues yo los he usado espectrógrafos de resonancia magnética nuclear, de infrarrojo, de ultravioleta, de visible. He usado, no la usé porque nunca pude fumar cristal, iba a usar cristalografía de rayos X cuando lo usé, no la pude hacer. Hice detección de elementos por técnicas potenciométricas, medía yo calcio, medía yo diferentes iones con técnicas potenciométricas. Es decir, sí hay detectores moleculares y atómicos, pero ¿cómo son? ¿Y esos qué eran? Y hay un tercer rubro que es verifican conciencia, posibles charlatanismo, pseudociencias. Que es diferente. Esto básicamente es para hacer negocio mediante tecnología. Y esto es para hacer negocio usando, vamos, hasta la astrología. Que ahorita todavía incluso hay hasta promotores de astrología y siguen afirmando que sí, o no. Okay. Pero hay otras, hemos hablado también de las pseudomedicinas. Revisen porque ahí debemos tener clara la diferencia entre lo que es una pseudomedicina, que sería una especie de pseudociencia, que se distingue de lo que son las medicinas tradicionales, que son empíricas, pero se han verificado por métodos científicos que sí funcionan, en lo que dicen que, o confirman que sí tiene un efecto terapéutico. Por ejemplo, varias tisanas, la gente dice tecitos, pues serán más bien tisanas, o diríamos en química, son extractos acuosos térmicos. O sea, el tecito es eso, con agua caliente le sacamos cosas, es un extracto acuoso térmico. Se pueden obtener agentes terapéuticamente activos en procedimientos de medicina tradicional, pero hay otro tipo de prácticas en las que se afirma que tienen efecto terapéutico, pero no hay evidencia verificable y verificada de manera apropiada que certifique que ese efecto terapéutico es real. En muchas ocasiones se ha encontrado que son efectos tipo placebo. Entonces esto entraría aquí. Porque también hay otra nota por acá que está compartí. Traté de hacerlo estamos tratando de hacerlo en los años recientes, no con los artículos que usaba yo hace 10 años cuando empezamos este curso. Este curso tiene 10 años. Empezamos en 2013, no existía antes.
Usaba yo otras referencias hace 10 años, ahora estoy usando referencias más recientes. Hay otra nota que también compartí, que está, de hecho que es con la que anuncié para el día de hoy, que dice: la homeopatía muy eficaz para tratar los trastornos post-COVID. La jornada 10 de mayo de 2021. Revisen entonces estas referencias que están en el CIPI para que aborden esta temática y la desarrollen en su ensayo semanal. El próximo martes estaremos revisando, el próximo jueves, hoy es martes, el próximo jueves estaremos revisando el tema 14, que será el de comunicación de la ciencia, que se da aquí en periódicos científicos, revistas científicas, journals, papers, pero que también se da cuando emitimos publicaciones especializadas en ciencia, aunque sean para el público general. Esto era para público casi general. Les digo, el público blanco era de educación secundaria para arriba. Y con eso terminamos el día de hoy. Nos vemos entonces el próximo jueves. No recuerdo el aula, si es la misma. ¿Sí, verdad? Sí. A ver, para este curso tenemos solamente una aula, que es el B212, que es donde está. Nos vemos entonces el próximo jueves.